Bueno, no lo saludo acá desde Colombia, desde nuestra institución. Venimos haciendo un esfuerzo importante por estudiar, digamos, desde otra perspectiva esta problemática. Me encantó la ponencia de mis colegas que tiene que ver más sobre los sistemas, digamos, psicoterapéuticos y los enfoques clásicos de la mirada de la psicología sobre el duelo. Sin embargo, lo que yo pretendo plantear ahora es cómo el duelo post-COVID, como dice el título de la presentación, ha de convertirse en la nueva pandemia de la salud pública. Digamos, repasando un poco los enfoques en los que se fundamentaría, digamos, esta premisa, algunos datos epidemiológicos, pocos, porque todavía, digamos, no hay sistemas de recolección de datos para este tipo de información. Pero lo que intentaré es demostrar a partir de determinados enfoques teóricos de una mirada amplia sobre lo que es la atención primaria en salud, cómo el duelo se convierte en un problema de salud pública y cómo se deben empezar a generar reflexiones sobre la generación de política pública para la atención de esta problemática. Como pues agenda de la presentación, lo primero que pretendo mostrarles son algunas reflexiones conceptuales básicas. Lo que les decía, un acercamiento epidemiológico al duelo post-COVID, todo lo que es la visión psicosocial del duelo, luego lo que sería la mirada desde la salud pública, cómo se debe integrar esa mirada desde la salud pública con el modelo de la atención primaria en salud y cuáles, digamos, después de estas reflexiones serían las recomendaciones para la intervención del duelo desde la política pública. En principio me permitiré mostrar algunas reflexiones o miradas filosóficas. Es que esto me está tapando mi pantalla y no puedo ver. Allá. Qué pena. Unas miradas filosóficas que le podrían dar, digamos, algún sustento a lo que prosiguen las reflexiones. Una, en principio, lo que nos diría es que la vida biológica del ser humano tiene su realización y desarrollo más logrados en la constitución de lo que se denomina como el sujeto biopsicosocial. Sabemos que este ha sido un enfoque ampliamente estudiado y puesto a consideración de los sistemas de salud, sobre todo lo que tiene que ver en la prevención y promoción. Por eso lo que nos plantea esta mirada filosófica es que cada muerte sabida por el sujeto es una catástrofe, pues es la destrucción de una trabajosa integración de múltiples elementos dinámicos de tipo biológico, psicológico y social de la persona, que es la que ha dado lugar a la construcción de un sujeto y de una identidad. Esto nos estaría entonces indicando que cada que nos tenemos que enfrentar a una pérdida, específicamente a la pérdida de un ser querido, hay que deconstruir o se deconstruye nuestra identidad y nos vemos forzados y evocados a la reconstrucción de una nueva, sea en el marco de un duelo normal o en el marco de lo que se denomina un duelo complicado o patológico, que son los que deben ser, digamos, intervenidos desde un punto de vista profesionalizante. Otra mirada filosófica que nos habla más sobre la muerte de nosotros mismos y de cómo, digamos, se construyen significados a partir de lo que sería nuestra propia muerte. La filosofía nos enseña que morir y vivir son cuestiones del organismo, que existir y morirse son atributos del sujeto, es decir, de ya una realidad construida. Morirse es un proceso mental resultante de la percepción acertada o errónea, fantaseada o hipocondriaca de que nuestro self
nuestra identidad pues llegará a un final y que desaparecemos como sujetos. Sin embargo, pues lo que nos plantea esta mirada filosófica es que no solo perdemos nuestro cuerpo y nuestra vida, sino que, como se decía en el planteamiento anterior, pues también exige la pérdida de todo un mundo interno y un mundo relacional trabajosamente construidos a lo largo de nuestro ciclo vital. Por lo tanto, morirse supone por ello el más profundo y radical de los procesos de duelo, pues el sujeto debe afrontar la pérdida de sí mismo y de lo que es él como sujeto. También aquí, hablando sobre lo que son las formas de muerte y digamos cómo nos afrontamos a las situaciones de pérdida, se hablaría de que la forma de muerte y duelo que digamos, se usa o es vivida por la mayoría de los sujetos es lo que se denomina la muerte como objeto interno reparatorio. Se plantea que la muerte vivida en posición reparatoria, dominada por las vivencias de intentar dejar las cosas bien, reconocer en efecto los daños producidos por nosotros mismos que hemos logrado reparar y también aquellos que no hemos logrado a lo largo de nuestra vida. Esa vivencia implica experiencias de pérdida y sufrimiento, desde luego con momentos de pesar, ira, incluso culpa, como lo señalaban ahorita mis compañeros panelistas, también de añoranza por lo que ya no viviremos y lo que hemos dejado de vivir y de experimentar, y pues también de arreglar, pero al final puede predominar una especie de serenidad resignada a lo que filósofos clásicos llamarían atarixia. Eso sería como la mirada filosófica. La perspectiva clínica, pues intenté simplemente resumirla en dos enfoques, pues si no me tendría que quedar aquí muchas horas hablando de todo lo que se ha elaborado, tanto en términos teóricos como investigativos desde esta perspectiva. Sin embargo, acá lo que quiero plantear es, digamos, algo un poco más contemporáneo que tiene que ver con los sistemas psiconeuroinmunoendocrinológicos del ser humano, planteando entonces desde la clínica que el asunto del duelo posee derivaciones de radical importancia, porque hoy se sabe que la incidencia de duelos y traumas graves, sobre todo en la infancia, se consideran como estresores y en otros momentos del desarrollo también, a través de complejos mecanismos neuroendocrinos puestos en marcha por las emociones primigenias, es decir, todas esas emociones primitivas que se viven tras la pérdida, con la intermediación del metabolismo neuronal y obviamente de lo que se ha venido estudiando sobre ya hace algunos años, sobre el efecto del cortisol o de los excesos de cortisol gracias al estrés que podemos experimentar los seres humanos. Se plantea entonces que se promueven incluso cambios en la expresión genómica y en la citoarquitectónica cerebral, en estrecha relación con afectaciones sobre los sistemas inmunológicos, el sistema endocrino y el sistema digestivo. Esta sería una perspectiva clínica integradora que, como les digo, se fundamenta en todo lo que es o lo que se denomina la red psiconeuroinmunoendocrinológica. Algo que también preocupa realmente en el marco de la atención del duelo es todo el proceso que hay que tener en cuenta entre que un duelo normal avanza hacia un duelo complicado o patológico. Como les decía, es en esta instancia donde se están planteando los modelos de prevención y promoción de la salud a partir de lo que es la APS.
Aquí nos están diciendo pues, que existen aspectos diferenciales sobre la forma en la que se presenta el duelo y la probabilidad de que un duelo normal avance hacia un duelo complicado patológico. Y se nos plantea que existen factores situacionales, factores personales y factores interpersonales o psicosociales que, como les digo, van a afectar de manera positiva o no lo que sería el curso y pronóstico de un duelo normal. En los factores situacionales, pues es solamente por referir a algunos ejemplos, diría que serían los referentes a la circunstancia de la pérdida. Se ha estudiado mucho pues el hecho de que es distinto enfrentarse a un duelo por una muerte súbita o por una muerte de alguna enfermedad crónica prolongada, lo que sería una muerte avisada y la posibilidad de un duelo anticipatorio. Tendríamos un componente importante que sería la baja autoestima del sujeto y la percepción que el sujeto tiene de qué tanto puede o no controlar la situación. Entre los factores personales se han encontrado diferencias significativas en tanto las características de la personalidad, las creencias religiosas, una predisposición particular del género masculino a tener una derivación a terapia por avanzar hacia un duelo complicado. Y también se plantea como variable la edad, asegurando que el ser joven es un factor predisponente. Aquí también refiero los estilos de apego, porque varias de las teorías revisadas para la construcción, digamos, de estas reflexiones han hecho siempre hincapié en la importancia de la teoría de Bowlby para explicarnos por qué a partir de la construcción de esas formas de vínculo de apego que tenemos en la infancia van a predisponer al sujeto a que en algún momento de tener una pérdida significativa en su vida pueda sostenerse entre lo que se denomina un duelo normal o, como les digo, avanzar hacia ese duelo digamos que ya se considera patológico. Y entre los factores interpersonales o de tipo psicosocial, se ha estudiado mucho el tipo de vínculo con el objeto perdido, en este caso con el sujeto. Eso sobre todo se ha estudiado en el tema de las relaciones de pareja y sobre todo la diferencia que va a existir sobre el duelo en las personas que han fungido en calidad de cuidador cuando hay una enfermedad terminal de por medio. Desde el acercamiento epidemiológico, ahí tendría que hacer un llamado de atención porque pues realmente encontrar datos sobre el tema no es sencillo. Digamos que apenas algunos acercamientos que se han hecho en algunos países sobre la medición indirecta de esta problemática, porque no queda registrada casi en historias clínicas ni obviamente en sistemas epidemiológicos. Sin embargo, me llama la atención una investigación que se hizo en el ámbito internacional que plantea que aproximadamente el 33% de los pacientes que acuden a los centros de atención primaria de salud presentan problemas relacionados con la salud mental en todo su espectro. De estos, el 25% padece síntomas en relación con algún tipo de pérdida, de los cuales el 16% se configuran como procesos de duelo complicado o no resueltos, y se estima que en consulta de atención primaria, con unos más o menos 2.000 usuarios, habrá unas 104 personas en duelo activo. Esto es un acercamiento a lo que sería la prevalencia de la problemática en lo que tiene que ver con la atención primaria en salud.
Un dato que se intentó calcular, que de hecho aparece en la serie Lancet del 2021, en un estudio promovido por el Banco Mundial, se intenta hacer una estimación sobre lo que son las tasas de orfandad de los niños y adolescentes que ha dejado el COVID-19. Se plantea que por cada 2 personas que mueren a causa del COVID-19, un niño queda huérfano tras enfrentar la muerte del padre o de la madre o de ambos, o del abuelo o abuela que fungían como cuidadores o como corresidentes. Los datos de este estudio para Colombia nos indicarían que los niños que han quedado en situación de orfandad, es decir, quienes han perdido uno de sus padres, eh, tiene una magnitud, digamos, epidemiológica de 51.700 niños y adolescentes. Otro de los indicadores sería la pérdida del cuidador principal, que en este caso estaría haciendo referencia a madre, padre o abuelos cuidadores. Ahí aumentaría la cifra a 57.600 niños y adolescentes. Y la pérdida de los cuidadores principales o secundarios, que serían pues los otros corresidentes del hogar, ya ascendería la cifra a 86.700 niños y adolescentes que han tenido que afrontar la pérdida por muerte de alguno de las, obviamente, de sus referentes significativos. De hecho, el artículo se llama Los niños son la nueva pandemia del 2021. Como les decía en la agenda, entonces también existe una visión psicosocial del duelo. Lo primero que quería señalar aquí tiene que ver con todo el enfoque de los determinantes sociales de la salud. Se plantea que el duelo se presenta de manera diferencial de acuerdo a los determinantes sociales. En estudios previos se ha detectado que tener menos de 60 años, la falta de soporte social percibido, la historia previa de cuadros depresivos, un nivel socioeconómico bajo, un estilo de pensamiento pesimista y la presencia de acontecimientos estresantes son indicadores estadísticamente significativos que aumentan la probabilidad de que se padezca un duelo complicado. Otra de las percepciones tiene que ver con lo que es la instauración de cómo percibimos y afrontamos la muerte desde el punto de vista cultural. Aquí se plantea que es una percepción cada vez más generalizada, que la muerte no es bien vista en nuestra sociedad y desde ella el tratamiento que se da en muchas ocasiones no potencia el poder afrontarla y asumirla de forma natural. Y que por lo tanto las actitudes, creencias, sentimientos y comportamientos del hombre ante la muerte se constituyen en fenómenos psicosociales, culturalmente aprendidos y reforzados a lo largo de la vida, que tienen que ver con el lugar que la cultura ha concedido a la muerte. Obviamente, frente al COVID estaríamos hablando de un asunto transcultural, pues ya que al haber permeado, digamos, todo lo que tiene que ver con la globalidad, nos estaría obviamente hablando de grupos culturales específicos, por ejemplo, los estudios sobre el efecto del COVID en los grupos étnicos también ha venido cobrando alguna relevancia. Y esto lo que nos demuestra es que culturalmente afrontaremos el duelo de acuerdo a unas construcciones y representaciones que hemos hecho a lo largo de la vida. También desde la visión psicosocial es importante recordar que no debemos olvidar que un principio fundamental para acercarse a los procesos de duelo es la necesidad de enfocarlos siempre de forma individualizada, adaptada a las características de los mismos. Aquí nos refieren que debemos tener en cuenta las características que tienen que ver con lo perdido, con el sujeto que se pierde, con la situación de pérdida, con la posible participación de allegados y la comunidad o con otras características asociadas a la pérdida.
¿Cuáles han sido tres, digamos, de los efectos a los que quiero hacer referencia de las dinámicas post-COVID en los procesos de muerte y duelo? Primero, y es que sigue creciendo la proporción de los que mueren en servicios hospitalarios o sociosanitarios, cuando hoy todas las teorías sobre lo que tiene que ver con la muerte digna y la facilitación para los familiares de afrontamiento a la pérdida, casi que nos hacen el llamado de que los potenciales moribundos deberían estar en casa acompañados de sus familiares en un espacio seguro. Y bueno, pues el COVID obviamente no ha permitido que la muerte de los pacientes se haya dado en este tipo de escenarios. Lo otro es la constricción social que se ha generado para participar de los rituales culturales y religiosos que acompañan los procesos de muerte. Ya la literatura, y también lo mencionaban ustedes ahorita, la importancia que tiene para el inicio de ese proceso de duelo poder pasar por los rituales culturalmente construidos, porque van a ser facilitadores del proceso de aceptación de la pérdida que está asumiendo el sujeto. Y por último, pues el encierro y el confinamiento y la imposibilidad de contar con la presencia cercana de las redes de apoyo, tanto del ámbito público como del ámbito privado. Ahora bien, si partimos de los datos, de las reflexiones conceptuales y de las dinámicas post-COVID, que obviamente yo hago referencia a tres, pero son muchas, se plantea entonces por qué convertir o por qué empezar a posicionar el tema en el ámbito público de que el duelo es un problema de salud pública. Primero, porque hay un aumento de la prevalencia proyectada de las tasas de mortalidad inesperada, todo lo que han sido las proyecciones de mortalidad de todos los países del mundo se han tenido que modificar en función de la pandemia. También porque hay una magnitud significativa de sujetos que afrontan el duelo en el espectro de un cuadro psicopatológico. Todas estas necesidades de atención empiezan a representar un sobrecosto para los sistemas de salud en la medida que aumenta la morbilidad y una mayor demanda de atención a los equipos de profesionales de la salud mental, con una necesidad potencial de necesitar psicofarmacológicos de alto costo. También porque desde la perspectiva de la psiconeuroinmunoendocrinología y su visión integradora de los procesos de la salud y enfermedad, pues este aumento en las prevalencias de duelo también va a aumentar la probabilidad de que se presenten comorbilidades con afectaciones de tipo sistémico. Existirían unas implicaciones en el mundo de lo público, tanto efectos micro como macroeconómicos. En un principio, pues conocemos, digamos que la mirada de algunos de los sistemas de salud, sobre todo los que tienen que ver con una postura muy neoliberal, pues dejan de ver la salud como un derecho, lo ven mejor como un bien, y esto obviamente pone de manifiesto que las necesidades en salud son convertidas en objetos del mercado para la oferta de soluciones que dinamicen la economía. Acá pues obviamente hago referencia a todo lo que es la industria de las tecnologías en salud y obviamente a la industria farmacéutica. También porque tenemos unas transformaciones significativas tanto en las priorizaciones de los planes nacionales y regionales de atención en salud como en los modelos de intervención. El hecho de empezar a generar un posicionamiento del duelo como problema de salud pública le pone un nuevo desafío a lo que son las regiones y al desarrollo de sus planes de salud.
Otras implicaciones en el mundo de lo público, estaríamos hablando sobre el impacto sobre la estructura social en la medida que se modifican las relaciones en los diferentes escenarios de actuación de los sujetos, por esos cambios en la subjetividad. Obviamente los sujetos que atraviesan procesos de duelo van a modificar en parte sus rasgos de personalidad, como lo decíamos ahorita, y también parte de sus dinámicas relacionales. Desde el punto de vista del sector salud, porque transversaliza los protocolos de intervención de atención primaria en salud y pues también en los demás niveles de atención, porque le genera al sector salud la necesidad de construir nuevos protocolos y dispositivos para la atención de los dolientes basados en evidencia científica, porque se empiezan a generar también efectos en las necesidades de investigación y generación de conocimiento y la capacitación del recurso humano. Algunas reflexiones partiendo de que si el duelo ha de convertirse en un problema de salud pública, pues hay que empezar a generar estas reflexiones para la generación de política pública, pues propiamente, digamos, diseñada de manera estratégica para la atención del duelo como el proceso, digamos, de salud pública que se ha de intervenir. Aquí les señalo una frase que dice que los procesos de duelo en la asistencia sanitaria manifiestan la contradicción básica de la medicina contemporánea entre una orientación más medicalizadora, biologicista y heteronormizadora y una posibilidad más integral, biopsicosocial y comunitaria. Sería, digamos, como la primera reflexión que tendría que haber alrededor de la problemática, desde qué punto de vista nos paramos, tanto desde el punto de vista epistémico, desde el punto de vista de la atención sanitaria y obviamente desde ciertos arraigos éticos que tengamos como profesionales. Una de las primeras recomendaciones que me atrevo a lanzar es que se deben realizar atenciones preventivas eficaces y eficientes sobre esas situaciones de sufrimiento, ya que proporciona una oportunidad crítica para conseguir aminorar las repercusiones biopsicosociales que generarán después enormes sufrimientos individuales y grupales e ingentes costes sanitarios, sociales e incluso antropológicos a toda la sociedad. Luego diría que es necesario considerar que el futuro de los cuidados de los duelos en la atención primaria en salud va a depender de cuál sea en el futuro la orientación predominante de la asistencia sanitaria y los enfoques de los sistemas de salud. Esa sería otra reflexión importante que habría que darse. También se Manuela, plantea... tenemos que ir acabando para poder dar paso a las preguntas, ¿eh? Sí, señor, ya. Me quedan 3 diapositivas y termino. Tiene que ver con la orientación de los profesionales, la orientación futura de la asistencia y de sus dirigentes administrativos y políticos, así como la ideología y la cultura de la población, pues van a ser elementos determinantes para poder construir todo lo que sea el modelo de atención sanitaria para esta problemática. También les planteo que hay que considerar protocolos de intervención con enfoque diferencial, teniendo en cuenta las causas y forma de la muerte, considerando que este solo factor tiene diferenciales macrosociales, tanto de tipo regional, no solo por los patrones de mortalidad poblacional, sino por los modelos de los diferentes sistemas de salud y los valores culturales que rodean al fenómeno de la muerte, y en la estructura microsocial, como en lo que es la configuración clínica de los duelos, sus manifestaciones sintomáticas, los potenciales factores de riesgo psicopatológicos, el curso y pronóstico del cuadro clínico y las necesidades de intervención. Voy a ver si puedo saltarme acá para la estas ya se las
expliqué. El equipo asistencial pues ha de tener en cuenta que las situaciones clínicas, eso es muy importante, relacionadas con los procesos de duelo no solo se presentan porque los pacientes o acompañantes lo comunican verbalmente, sino que es importante, digamos, afinar lo que es el ojo clínico, porque con cierta frecuencia se los percibe a partir de la exploración de las somatizaciones, los cambios de hábitos sanitarios o de otros tipos, alguna alteración en procesos fisiológicos básicos, empezar a abusar del consumo de sustancias psicoactivas u otro tipo de drogas, o bien a partir del agravamiento de patologías previas que no solamente contemplan el espectro de lo mental. Lo otro sería implementar estrategias de promoción de la salud usando los principios de educación para la salud basados en el modelo TIANG, que sería el tratamiento integral adaptado a las necesidades del paciente y su familia en la comunidad de referencia. Obviamente la implementación de ciclos de formación formal e informal para los equipos asistenciales de la APS y los demás niveles de atención, la puesta en marcha de proyectos de investigación aplicada fundamentados en los principios de la medicina basada en la evidencia. Aquí estaríamos hablando de cómo ese modelo o esos planteamientos para la política pública deben tener una integración con el modelo propio que se acoge desde la atención primaria en salud. Se han identificado recientemente algunas problemáticas manifiestas en lo que es la atención al consultante. El primero es que los pacientes que asisten a la consulta de atención primaria no llegan quejándose de procesos psicológicos relacionados con el duelo, sino que lo van a hacer por alguna queja biológica. Se presentan cuadros patológicos puestos en marcha o agravados en función de un proceso de duelo que altera y que genera alteraciones fisiológicas inexplicables muchas veces desde el punto médico y que se plantea serían producidas por el síndrome general de adaptación en el sistema psicoinmunoendocrinológico. También porque se está abusando de la medicalización en la intervención al confundirse el cuadro clínico con el de la depresión y por tanto se ofrece un pseudotratamiento como tal. Y otra problemática manifiesta es que los profesionales sanitarios asistenciales en la EPS posiblemente nunca han recibido algún tipo de entrenamiento dedicado a los procesos de duelo. Para finalizar, se proponen algunas ideas que intentaré resumir para fortalecer lo que es la intervención de la APS. Es que tengo que ir acabando, Manuela, para poder pasar a las preguntas, ¿eh? Si no te importa, haz una síntesis muy rápida para acabar y cerrar tu, Sí, señor, tu gran ponencia. sí, señor, ya termino. Lo uno sería obviamente incluir en lo que son las anamnesis y los protocolos de entrevista clínica algunos indicadores que permitan acercarse a si el paciente está atravesando un proceso de duelo o no. Contar con procesos de evaluación clínica que permitan aproximarse a discriminar si estamos en un duelo normal, complicado o patológico para poder programar la intervención. Se debería aplicar el principio de la mínima profesionalización necesaria. Estamos hablando siempre de entre procesos menos invasivos, mejor para el paciente. La concreción en el ámbito de los procesos de duelo y pérdidas del modelo asistencial que se ha denominado asistencia sanitaria centrada en el consultante. Obviamente también avanzar hacia el diseño, validación, evaluación y monitoreo de guías clínicas y programas específicos. La correcta implementación de los principios generales de lo que es la actitud asistencial, la reconfiguración de los modelos psicopatológicos vigentes para avanzar hacia un modelo de la psicopatología basada en la relación, plantear el enfoque de comunidades terapéuticas como tratamiento preventivo en el marco de la APS y fortalecer el modelo de atención
de los primeros auxilios psicológicos. Y por último, algo relevante para todos serían los desafíos para la investigación científica. En tanto, primero, el biologicismo ha llevado una escasa formación en los profesionales de asistencia sanitaria en todo lo que es el enfoque psicosocial. Son relativamente escasas las evidencias de la eficacia, eficiencia y seguridad de las atenciones, sean del orden biológico o de la orientación biopsicosocial. Se han privilegiado investigaciones basadas en el modelo de la medicalización de la vida cotidiana por los efectos que tiene sobre el negocio del Big Pharma y porque surge el planteamiento de que muchas de las investigaciones sobre traumas, estrés, vulnerabilidad psicológica, resiliencia y otras entidades clínicas son en realidad investigaciones sobre duelos y pérdidas parcializadas. Con ello doy por terminada mi intervención. Me excuso por los minutos que me pasé, pero creo que era Gracias. necesario llegar hasta el final. Muchas gracias. Gracias, Manuela. Sí, es que es importante tener tiempo para los espectadores. Muchas gracias por tu gran presentación. Tienes las preguntas en el apartado de preguntas y respuestas y voy a seguir el orden por los likes que tienen, ¿de acuerdo? La primera pregunta es de Rosalía y es ¿en qué momento se convierte en patológico digamos, durante el duelo, ¿no? Supongo que se refiere al duelo. No sé si ya sea Manuela, ya sea Juanjo, Ana, el que quiera responder, que sea de forma breve para dar paso, porque hay muchas preguntas, ¿eh? Adelante. ¿Bien? Sí, muy bien. Sí, 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 perfectamente. perfecto. Desde el DSM, el criterio diagnóstico establece que tienen que haber presencia de malestar significativo y de toda una serie de ítems como la dificultad de aceptar la muerte o la rabia en relación a la pérdida y demás, y que tiene que tener una duración de al menos 12 meses. Y a partir de ahí hablamos de un duelo complicado persistente. Ahora bien, ¿cuándo se complica un duelo? Pues según Niemeyer, según Margaret Strop, es una cuestión de estamos bloqueándonos en alguna de las tareas, aunque estemos aunque hayan pasado solo 5 meses o 6 meses, da lo mismo aunque hayan pasado 2 meses. Si identificamos que esa doliente tiene dificultades en elaborar alguna de las tareas, no está oscilando adecuadamente en el sentir o en el hacer, ya estaríamos hablando de duelos complicados. Pero DSM-5 establece un criterio temporal de 12 meses. Muy bien. ¿Algún matiz más que queráis complementar, Ana o Sí, lo que decía Manuela? a mí me gustaría, desde el psicoanálisis, el duelo que no está subjetivizado puede volverse problemático, quizá no con las palabras patológico, pero sí el duelo que no se trabaja, el duelo que no está subjetivizado, puede representar bastantes dificultades posteriormente, en concreto. Muy bien. Manuela, ¿algún comentario más complementario a esto? Sí, pues más allá como de lo que tiene que ver con todo lo que son las clasificaciones clínicas, digamos, clásicas con las que nosotros trabajamos, sobre todo en el ámbito de la consulta, yo tendría que decir que desde el ámbito de la atención primaria es poder evaluar qué tan afectada está la capacidad del individuo de participar de sus escenarios de actuación y socialización. Además, obviamente, de todo lo que tiene que ver con el cuadro sintomático. Pero serían para mí esos dos elementos claves, revisar la gravedad e intensidad de los síntomas y segundo, pues revisar a nivel del sistema psicosocial del sujeto cómo él está siendo capaz de enfrentar y afrontar las situaciones que se le presentan en la vida cotidiana. Gracias, Manuela. Otra pregunta de Laura. Dice, cuando un doliente acude a consulta con motivo de un duelo, pero a lo largo de las sesiones surgen otros duelos no elaborados a lo largo de los años, ¿cuál es más importante elaborar y trabajar en primer lugar? El que quiera. Por ejemplo, no sé, Ana, ¿qué opinas?
Sí, igual desde la postura psicoanalítica hay algo que se llama atención parejamente flotante, donde no se le da importancia quizá al acontecimiento por el cual llega el paciente en ese momento, sino a lo que vaya elaborando a través de la palabra a lo largo de las sesiones. Entonces, en ese sentido, no habría un orden lógico o un orden temporal para trabajar el duelo. Juanjo. Pues en la línea de Ana Rodríguez no hay un criterio lógico ni temporal. Yo quizá me remitiría un poco a intervención en emergencias, me remitiría un poco a las pérdidas múltiples, donde en ocasiones lo que hacemos, o en las pérdidas traumáticas, empezamos por las pérdidas que son más fácilmente trabajables por el doliente, por las que tienen una menor carga disfuncional, con las que tienen una menor intensidad y que nos van a permitir construir junto a esas personas mejores herramientas, mejores estrategias de afrontamiento, aumentar su confianza, su autoestima, como comentaba la doctora Dumit, hacia su propia resiliencia y capacidad de superación. Probablemente empezaríamos por esas pérdidas con menor intensidad, pero como decía Ana Rodríguez, sin orden lógico, sin orden temporal. Doctora Dumit, ¿algo que aportar? No, realmente creo que mis compañeros contestaron y yo como no soy clínica me abstengo de hacer pues alguna interpretación al respecto. Muy bien, gracias Manuela. Otra pregunta, esta vez de un espectador anónimo, dice: ¿por qué la gente, pregunta curiosa, no acepta que se hable de lo malo que ha hecho alguien que acaba de fallecer? ¿Quién se atreve a responder esta pregunta? Quizá, bueno, me adelanto, Sí, quizá sí. tiene que ver con algo que yo planteo, donde se reduce el agravio, ¿no? Ante la muerte de un ser querido, se reducen los agravios que ha cometido en ese momento, porque es una manera de estabilizarse a sí mismo, ¿no? El rememorar aquellos agravios que ha cometido, añadiéndole la muerte en sí, puede ser insoportable muchas veces para los sujetos. Por eso se introducen muchas veces en los funerales también los chistes, las bromas, el recordar cosas, digamos, más amenas. ¿Algo más que comentar? Yo, en todo caso, estando totalmente de acuerdo con Ana, quizá añadiría el hecho de que casi todos nosotros, cuando tenemos una pérdida, tendemos a recordar una parte de esa persona que hemos perdido. A veces hay dolientes que recuerdan lo más bonito, lo más agradable, la parte más amorosa de la relación con la persona que hemos perdido. Y en ocasiones nos encontramos con otras personas que solo contemplan la parte más desagradable, negativa, molesta de la persona fallecida. Cuando nos quedamos en solo integrar una de las partes, de alguna forma estamos intentando, muchas veces, estoy generalizando evidentemente, no conectar del todo con nuestro dolor. De hecho, cuando ya hemos elaborado el duelo, cuando hemos avanzado en nuestro duelo, tenemos que ser capaces, y en el espacio de psicoterapia intentamos que así sea, que puedan integrar el completo. Cuando alguien nos empieza solo hablando de las cosas buenas de la persona que ha fallecido, con el tiempo, con las sesiones, también le pedimos que nos hable de, oye, ¿y qué te molestaba? ¿Y qué es lo que no te gustaba de esa persona? ¿Y qué no te gustaría repetir, por ejemplo? Hasta que finalmente conseguimos recordar a la persona fallecida, y estoy refiriéndome todo el tiempo a personas y a muerte. Las pérdidas van mucho más allá. Pero hasta que el doliente consigue recordar a su ser querido con sus cosas buenas, con sus cosas no tan buenas y con sus cosas malas, sin que los latigazos de dolor se lo lleven por delante. Gracias. ¿Algo más, Manuela? ¿Quieres comentar? Pues yo creo que algo básico que pues surge en todo proceso de transformación psicológica del individuo y sobre todo en estos asuntos de pérdida
Es un asunto natural el tema de la idealización que podemos tener por el ser perdido como una manera de sostener y contener nuestro yo, que obviamente como lo plantea Juanjo y también lo refería Ana en su ponencia, pues debe, digamos, eliminarse todos esos procesos de escisión que vive el sujeto tras la pérdida para que se conviertan en procesos mucho más integradores. Entonces, hay que avanzar de la idealización al principio de realidad sobre lo que era el sujeto que perdimos, precisamente para poderlo ver en su integralidad y así disminuir la escisión que se producen tras estas pérdidas. Muchas gracias, Manuela. Una pregunta esta vez dirigida a la autora Laura. Dice, ¿las heridas narcisistas solo se resuelven cuando se encuentra otro objeto donde depositar el amor? ¿O depositar la libido a uno mismo no es funcional? ¿Resignificar también puede ser narcisista? Bueno, Lacan hablaba de el amor en este sentido, no solo del duelo, sino en general, siempre es un amor que remite al egoísmo, en tanto que tú amas al otro en la medida que el otro te ame, ¿no? Y el duelo justamente hace un corte en este amor, un no más, no más, no más de este amor, no te vas a servir más de este amor en el sentido de la muerte, en el sentido de la separación. No es la única vía que tiene el duelo, el narcisismo. Por ejemplo, recuerdo el caso de Freud, que habla sobre Leonardo da Vinci, y dice que en la homosexualidad de da Vinci, él, al no encontrar en el complejo de Edipo el amor en su madre, ese amor se retrotrae hacia sí mismo y encuentra una satisfacción ahí narcisista, ¿no? Ya Freud hablaba de los narcisismos primarios, por ejemplo, en la psicosis, el narcisismo secundario que tiene que ver con ese objeto elegido, pero muchas veces, por ejemplo, el duelo se vuelve melancolía para Freud también, es decir, esa pulsión, esa energía libidinal que ya no encuentra un objeto o ya no más ese objeto, se vuelve contra uno mismo y se vuelve melancolía. Muchas gracias, Ana. Seguimos con más preguntas. Esta vez creo que para los tres. Responder quien quiera. Alejandro Huitrón pregunta, ¿hay algún tipo de ejercicio o tarea que recomienden para cada etapa del duelo? ¿O cómo tener un mejor acercamiento a un sujeto que desea estar solo? Quien quiera, ¿eh? Tareas específicas, fórmulas mágicas para las diferentes tareas del duelo. En este caso, hablo concerniente a lo que yo he explicado, a las tareas de Borden, no las hay. Tirando de fórmulas mágicas, que siempre las fórmulas mágicas son inadecuadas, por supuesto. Cuando hablamos de la tarea 1 y hablamos de hacer consciente, de aceptar que esa persona ha fallecido. Aquí lo que se recomienda siempre es participar de los rituales funerarios o crear de forma individual, de forma familiar, en los colegios, crear esas ceremonias para rememorar, para honrar y para despedir a la persona que ha fallecido, porque también son formas de conectar con lo emocional, con las emociones desagradables, la tristeza, la aflicción. También para conectar con el apoyo de los otros y el compartir nuestras historias. Al final somos contadores de historias y construimos nuestros recuerdos y nuestras biografías también compartiendo con los otros, y esas ceremonias de tarea 1 nos sirven también, fijaros, para la tarea 2, para ese conectar, dar espacio, trabajar las respuestas emocionales. Esas ceremonias también nos sirven, depende de cómo las organicemos. Estoy pensando ahora en un colegio donde ha fallecido un niño, padres de niños, algún profesor, alguna profesora, algún profesional de apoyo, y esas ceremonias que se hacen en los patios del cole,
o esos papeles marrones que ponemos en las paredes donde todos dejamos mensajes y ponemos huellas de las manos y similares, que nos permiten, pues insisto, trabajar tarea 1, aceptar que eso ha sucedido a nivel cognitivo y emocional, durante el ritual, durante la ceremonia, conectar con nuestra tristeza y compartirla con los demás y ser apoyado y contenido por los demás. Eso forma parte también de esa tarea 3, de co-construir nuestra historia y nuestros recursos junto al entorno social y que ese entorno social sea de ayuda. Y tarea 4 ya nos queda muy lejos, mejor quedarnos en las 3 primeras. Quizás sería, insisto, son fórmulas mágicas o escoger un ritual muy universal que además tenemos en todas las culturas, en todas las épocas históricas, incluso, insisto, en el mundo animal a su manera. En nuestra actualidad con el COVID, coger un ritual típico como es la ceremonia de despedida y ver cómo lo podemos utilizar para cualquiera de esas tareas. Muchas gracias. Creo que esta pregunta es más dirigida a Juanjo, pero si queréis comentar algo, Ana o Manuela. ¿No? Vale. Perfecto, seguimos. Creo que esta pregunta es para Ana, según el contexto. Pregunta a María Echevarría. En los casos que comentabas antes, supongo que estabas leyendo, si no le hubiera comprado la bici, si no lo hubiera dejado salir, no me quedó claro qué dice y cómo trabaja con eso el terapeuta. Luz Arena complementa, ¿está hablando de la culpa? Ese no era mi caso, no sé. Creo ¿No? que eso es mío. Juanjo. Ah, eso es tuyo, vale, pues nada, pues sí, Creo Juanjo, que es perdona. mío. Sí, adelante. ¿Me repites la pregunta, por favor? Sí, en los casos que comentabas antes, si no lo hubiera comprado la bici, si no lo hubiera dejado salir, no me quedó claro qué dice y cómo trabaja con eso el terapeuta. En realidad no he hablado de cómo lo trabajaba, era solo un ejemplo de una cognición, de una frase, de un pensamiento aislado, como ejemplo en el caso de esas distorsiones cognitivas y posibles opciones de trabajar con esas distorsiones cognitivas. Estamos hablando de terapia racional, emotiva pura y dura, es coger esos pensamientos irracionales y explorarlos más allá de ese pensamiento superficial, de esa primera idea. En este caso, ¿cómo trabajaríamos? Pues probablemente explorando qué cosas podría haber hecho, si realmente su responsabilidad al comprarle la bicicleta es real, si fuese una culpa muy irracional, traumática, probablemente podríamos utilizar MDR o podríamos utilizar algunos protocolos de trabajo de la culpa que tienen que ver con esa reparación de ese sentir que se ha hecho un daño moral de alguna manera. Pero en este caso el ejemplo que he puesto era solo un pensamiento racional que simboliza o que es el ejemplo de una típica distorsión cognitiva que encontramos en dolientes. Muy bien, muchas gracias por el matiz, Juanjo. Pregunta Carlos Pérez, en cuanto a las creencias religiosas, ¿qué tanto influye en la intensidad del dolor durante el duelo las creencias sobre que el muerto está, por ejemplo, pagando sus culpas o pecados allá en ese otro mundo al que se ha ido? Para aquellas personas que así lo crean. Bueno, me adelanto. En El porvenir de una ilusión, Freud habla de esta situación, de cómo funciona la religión en la vida psíquica de los sujetos, y dice que es como un bálsamo. A veces puede ser un bálsamo y a veces puede ser una penitencia misma, las creencias que tenemos acerca de lo que puede acontecer después de la muerte. Entonces, yo no universalizaría esta respuesta, sino el preguntarse por si está pagando las culpas y de qué manera el muerto, dependerá de la intensidad de esa representación, pues de qué tanto crea el sujeto y en qué crea, ¿no? Porque para muchos la religión puede ser un delirio en el sentido de la culpa, de la autoobservación, y para otros puede ser justamente un bálsamo. Y continúa Carlos preguntando, y en este caso, ¿cómo se le puede acompañar al doliente si las creencias no son las mismas que las del terapeuta?
Bueno, ojalá que las creencias no sean las mismas que el terapeuta desde la ética del psicoanálisis. Uno no tiene que intervenir desde su moral, ni desde sus creencias. Entonces yo diría, ojalá que las creencias no sean iguales. Y si son iguales, esto no tendría por qué ser un recurso, porque no se interviene desde la moral ni desde las creencias, sino a través del método. Es decir, esto no tiene que ser un punto de ruptura, ¿no? Que uno crea lo mismo que el paciente o no, eso no atraviesa por el acto clínico. Muy bien. Creo que te cuenta para ti, no sé si ya has respondido, dice doctora Laura, ¿los profesores de duelo pasan por heridas narcisistas? ¿O lo he soñado? Si has hecho la pregunta. Ya lo he comentado, sí. Sí, ¿verdad? Porque esto para quitar, yo creo que ya está respondida. Bueno, pues ya la damos por respondida. También esta pregunta de Carlos también se ha sido respondida. Vamos a ver otra pregunta anónima. Me parece a mí interesante por mi desconocimiento, que quizás es una pregunta para Ana. ¿Por qué en la cultura mexicana se habla mucho de la muerte, pero no les agrada los chistes sobre la misma? Híjole. Sí, es una cuestión paradójica aquí en México. El uso del lenguaje, del sarcasmo, de la broma, del chiste, de la ironía. Ya lo comentaba Freud, como el chiste como una manifestación de lo inconsciente sirve para para aminorar quizá el impacto de lo insoportable, ¿no? En México hacemos bromas para absolutamente todo, hacemos memes para absolutamente todo, y es una manera de aliviar ese sufrimiento, eso de lo insoportable, ¿no? Por ejemplo, en México hay muchas bromas de contenido sexual, que es otra cosa que es insoportable para los sujetos. Hay muchas bromas o hay muchos rituales acerca de la muerte que es para darle trámite a algo que puede llegar a ser insoportable. Entonces, ese es el uso que se da no solo en México, sino en muchas culturas acerca del ritual, de la broma, de jactarse de ser sarcástico. Gracias por la respuesta. Otra Manuela, desde la EPS, ¿cuál sería el abordaje adecuado en torno a la prevención del duelo y promoción de estilos de vida saludables relacionados a los determinantes de la salud para apoyar esta prevención? Se refiere a prevención del manejo de un duelo. Sí, como lo decía en mi ponencia, pues obviamente se tienen que dar muchas transformaciones al interior de los modelos de atención primaria. Lo primero es el reconocimiento del duelo como una entidad clínica, por lo que se tienen que generar protocolos en la primera atención del paciente que viene con quejas biológicas, tal vez asociadas a somatizaciones. Hay que hacer una indagación profunda de si la persona está pasando por un proceso de pérdida. Entonces, primero es el reconocimiento del problema. Segundo, obviamente, lo que decía ahorita sobre la capacitación y entrenamiento eficiente de los profesionales de la salud de la APS, porque la evidencia ha demostrado que pues, en los programas de formación no hay incluido realmente un módulo o una dimensión importante para que los profesionales aprendan sobre el duelo y sus complicaciones y tratamientos. Obviamente el tratamiento más eficiente, como se plantea desde la APS, es la prevención, es como enfocar toda la atención en prevenir que un duelo normal se convierta en un duelo complicado o patológico. Y es ahí donde se deben, digamos, destinar todos los dispositivos con los que cuente el sistema de salud para poder minimizar el riesgo de que estos duelos se compliquen, pues porque ya ya lo que es un duelo complicado y patológico requiere de un manejo que ya no hace parte de la atención primaria, sino de las derivaciones, digamos, a profesionales especializados. Entonces es ahí donde se aplica la política preventiva. Les hablaba de la importancia de la actitud, del clínico frente al paciente, de que obviamente se nos viene la tarea de generar guías clínicas
claras, precisas para el profesional, más técnicas que teóricas para que pueda implementarlo durante la consulta. Y pues, no, yo, o sea, tendría un montón de cosas por decir, pero creo que básicamente esas serían las premisas de la intervención desde la atención primaria. Prevenir es prevenir que el duelo normal se nos convierta en un duelo patológico o complicado. Muchísimas gracias, Manuela, por tu fantástica respuesta, como siempre. Tenemos otra pregunta de Carla de Alba, que en este caso dice, en el caso de duelo por separación, en específico de pareja, ¿el abordaje del duelo es igual? Yo diría que en ningún caso, sea de duelo o no, es igual. Al menos en la clínica psicoanalítica es caso por caso. Entonces, todos los casos, aunque pueda parecer el mismo problema, son totalmente distintos. Obviamente se cumple con metodología, con métodos, pero en ningún caso se aborda igual que el otro. Por mi parte estoy totalmente de acuerdo y rescato unas palabras de la anterior intervención, la anterior respuesta que ha dado Ana Rodríguez, que decía que no hay que universalizar. Absolutamente de acuerdo, no hay que universalizar, no hay que utilizar fórmulas mágicas, no existen, no las tenemos. Ningún caso es igual que el otro porque no somos prescriptivos sino descriptivos. Tenemos que explorar, valorar cómo está viviendo el duelo y la pérdida cada persona. Aunque añado que desde los modelos de Borden y Meyers, desde la TCC, hablamos de pérdidas y las tareas de elaboración de la pérdida, igual que incluso Kubler-Ross en sus 5 fases de aceptación de la muerte, habla de esas fases universales. Es verdad que el modelo de Kubler-Ross es un modelo que ya tiene unos cuantos largos años y demás, pero aunque no se puede universalizar, sí solemos trabajar las tareas o ese mapeado temporal que hablaba de lo que hay que trabajar en cuanto al pasado, en cuanto al presente y en cuanto al futuro, siempre teniendo presente que cada pérdida, cada persona es única. Perfecto, muchas gracias. ¿Algo más que añadir, Manuela? No, pues completamente de acuerdo con mis compañeros. También así este modelo de salud pública piense de manera mucho más universal y poblacional. Sí es claro que dentro de la atención de la atención primaria en salud y los modelos psicosociales nos obligan a tener en cuenta la singularidad de cada caso. De hecho, han puesto de manifiesto ya algunas críticas sobre las teorías clásicas de lo que eran las fases, digamos, estrictas y lineales por las que se suponía pasaba una persona en duelo. Hoy hay unos modelos más integrativos que no nos hablan de esa linealidad, sino que nos hablan, digamos, de unas narrativas subjetivas muy propias del sujeto a las que hay que saber atender de la manera oportuna. Muchas gracias. Si me permites Sí. añadir, Fermín, Sí, claro. un poco en la línea de la doctora Dumit, es cierto que eso de Kubler-Ross es el ejemplo más claro porque es un poco el modelo más conocido y la autora más conocida con sus libros y la divulgación, pero es un modelo de fases, son esos modelos que prescriben por dónde se tiene que pasar, qué se tiene que hacer y cómo te tienes que sentir. Y sabemos, como estaba comentando la doctora Dumit, que ya no, esto no es así, que los modelos de fases está bien conocerlos, está bien que existen y sus componentes, porque muchas cosas las rescatamos, pero es que estamos en otros modelos diferentes. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, Juanjo. Ana, Manuela, creo que ya es hora de ir cerrando. Han sido 2 horas íntegras de maravillosas exposiciones y de preguntas respondidas también muy interesantes. Sin más, yo quisiera agradecer a toda la audiencia que hemos sobrepasado las 200 personas de más de 23 países. Así que ha sido una retransmisión intermultinacional, no sé, buscar la palabra más completa posible. Y nada más, en nombre de ISEP, de verdad, gracias a los 3 ponentes, a toda la audiencia
y sobre todo a la Universidad Latinoamericana de México y también a la UNICOC por la invitación y la aceptación de poder formar de forma íntegra los tres esta actividad, ¿no? Tenemos a Jaime López, también como representante del aula, que va a decir unas últimas palabras para despedir desde la Universidad Latinoamericana de México. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas noches allá en España. Ha sido muy grato escuchar a mis compañeros y colegas. Me parece que nos hemos llevado todos en este día de asueto aquí en México y en Colombia, mucho para reflexionar, mucho para estar pensando y compartiendo entre colegas. Qué mejor pasar un día de asueto de esta manera, dialogando, escuchando, ¿no? Compartiendo experiencias. Para mí ha sido muy enriquecedor y espero que lo haya sido para todos. A veces entre los enfoques de psicología cuesta trabajo poder establecer un diálogo, cuesta trabajo poder escuchar las propuestas del otro, siendo que es un poco paradójico, puesto que nosotros en psicología, en buena medida, nos dedicamos a escuchar a, a los demás. Así que me parece que abrir este tipo de espacios donde podamos compartir nuestras diferentes experiencias, nuestras diferentes posturas, ayuda mucho en el crecimiento de nuestro campo, en el desarrollo de las propuestas teóricas y sin duda hacer contraste entre lo que nosotros venimos trabajando. El trabajo en consultorio a veces es solitario, uno está en su cubículo, en su consulta y solo viendo pacientes, así que abrir ¿no? nuestra escucha a nuestros colegas, a compañeros de otros enfoques, me parece que resulta muy enriquecedor. También quiero agradecer a ISEP por coordinar la posibilidad de que se dé este espacio, a UNICOC con sus participaciones, también a los ponentes que nos han enriquecido con sus propuestas, sus perspectivas, con sus recomendaciones, tanto en textos como en propuestas teóricas. Y los quiero felicitar, un excelente trabajo, muy grato escuchar el enfoque cognitivo-conductual por Juanjo, escuchar la propuesta desde la orientación lacaniana de Ana y por supuesto la aproximación desde los sistemas de salud de la doctora Manuela. También muchas gracias a los asistentes, sus participaciones y sus elaboraciones han sido muy importantes para poder fomentar el diálogo entre las perspectivas y entre los participantes. Muchas gracias a los que probablemente tras bambalinas también están haciendo que esto sea posible a través de estos medios digitales de poder dialogar desde diferentes partes del mundo. Y bueno, ya me despido. Muchas gracias a todos y excelente trabajo. Muchas felicidades. Gracias a ti, Jaime, por tus palabras y siempre es un placer trabajar y colaborar con la Universidad Latinoamericana. Y ya ahora para acabar, la decana del programa de psicología, que casualmente es Manuela Dumí, la doctora. Manuela, en nombre de UNICOC, vas a clausurar el evento. Adelante. Bueno, no, pues primero agradecerles muchísimo que nos hayan permitido como Colegio de Psicología de UNICOC participar de la organización de este evento y permitirme ser la panelista representante de la institución. Realmente creo que pues desde el enfoque que estoy intentando construir y plantear una invitación a todos mis colegas a que, digamos, viren la mirada hacia cómo una problemática como el duelo acarrea todo un sistema de salud pública que tiene afectaciones en el orden de lo estructural, de lo interpersonal, de lo comunitario, y que valdría la pena una unión profesional para que los gobiernos en realidad se hagan cargo. El COVID realmente no solo dejó pérdidas humanas,
dejó pérdidas en todos los sentidos, así mi presentación haya sido más enfocada hacia la pérdida de un ser querido. Y creo que vale la pena empezar a posicionar el tema en la agenda de investigación que tenemos, digamos, como gremio, en la agenda de la política pública y de los tomadores de decisiones, sobre todo en el sector salud, para que en realidad comiencen con la construcción de los dispositivos necesarios para que este problema del duelo pueda ser realmente contenido y no termine convirtiéndose en más carga de enfermedad mental en el mundo. Entonces, pues la invitación a quienes me acompañaron como panelistas y obviamente al público, donde sé que hay muchos profesionales interesados en estos temas, participen, digamos, de esta movilización que a partir de mi presentación quería dar y decir que hay que sacar el duelo un poco de los consultorios de los psicólogos y en realidad volverlo. Creo que se nos ha caído la conexión con Manuela. Problema público para que pueda ser atendido desde todos. ¿Me escuchas? Se ha cortado 2 segundos, pero has vuelto. Así que nada, muchas gracias, Manuela, a ti por tu intervención, y así como a Juanjo, como a Ana y a todos los participantes. Ya con esto pues damos por concluida la sesión. Sigan ustedes en Colombia y en México disfrutando del día del festivo, y aquí bueno, pues acabando una jornada laboral que ha sido fantástica. Sin más, a todos un cordial saludo desde España y que tengan un feliz día. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.